Hola gente hermosa, gente bonita, qué gustazo saludarlos. Hoy miércoles 21 de mayo, feliz ombligo de semana. Estamos en nuestra serie Consuelo de Dios. Hoy es el día 26 y este devocional se titula Cuando Dios calla, cuando Dios calla. Hay veces que sentimos que Dios no responde a nuestras oraciones, a veces parece que Dios no está actuando, a veces nos sentimos como en un túnel y no vemos la luz al final. Hay veces que estamos en momentos así en la vida y sin embargo, es entonces cuando ejercemos la fe, porque dice la palabra de Dios que la fe es precisamente la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es justo en esos momentos donde no oímos la voz de Dios, donde no sentimos la presencia de Dios, donde no vemos que Dios esté actuando, es entonces donde tenemos fe precisamente. Porque ¿qué crees, mi amado hermano? Dios siempre habla, aunque no lo escuchemos. Dios siempre actúa, aunque no lo veamos, y Dios siempre está, aunque no lo sintamos. Eso es fe. Hay momentos en los que vemos la mano de Dios, sentimos la presencia de Dios, escuchamos la voz de Dios y entonces estamos bien contentos. Pero ¿qué crees? Dios no depende de nuestros sentimientos o de nuestras percepciones. Porque eso de sentir, oír y ver es más un asunto nuestro. El problema es uno. A lo mejor hay algo que nos impide ver, a lo mejor hay algo que nos impide sentir o lo que sea, pero Dios no depende de nuestros sentimientos o de nuestras percepciones. Dios es real, lo sientas o no. Dios es real, lo percibas o no. Dios siempre está actuando, Dios siempre está hablando, Dios siempre está obrando. A veces, Dios actúa un poco detrás del telón. A veces Dios susurra al oído y no lo escuchamos. A veces Dios actúa de maneras, como dice el dicho, misteriosas y no lo vemos. Pero siempre está actuando, siempre está presente. Y sobre todo, no siempre actúa como nosotros creemos que debe actuar. Porque Dios no responde a nuestros caprichos o a nuestras opiniones. Hay veces que Dios actúa y no lo vemos porque tenemos una idea diferente de cómo debería Dios actuar. Es que Dios debería hacer esto, es que Dios me debería rescatar de este lugar, me debería dar este empleo, me debería resolver esta situación. Y si no se resuelve y si no obtenemos lo que estamos pidiendo, pensamos que Dios no está actuando. Pero el problema no es Dios, el problema es uno. Queremos que Dios haga lo que a nosotros se nos ocurre que es lo mejor. Pero Dios es mucho más grande que nosotros, mucho más sabio de lo que nosotros podemos ser. Así es que no, nuestros caminos no siempre son sus caminos, dice la palabra de Dios. Sus pensamientos son mucho más altos que nuestros pensamientos. Por eso a veces no lo vemos, porque no vemos lo que creemos que debe hacer Dios. Pero Dios siempre está actuando, Dios siempre está hablando, Dios siempre está presente. Vamos a continuar leyendo la palabra de Dios aquí en Isaías 42, capítulo 42, versículos 14 al 17, no sin antes orar. Gracias, bendito Señor, por tu palabra maravillosa. Gracias porque nos hablas día con día, Señor. Gracias porque estás actuando, estás presente y estás hablando, aunque no te veamos, aunque no te sintamos, aunque no te oigamos, Señor. Gracias te damos por tu maravillosa gracia que actúa siempre en nosotros, aunque no lo merecemos, Dios mío. Gracias por tu fidelidad, aunque nosotros somos infieles. Gracias por tu amor, aun cuando nosotros te fallamos, Dios mío. Permítenos valorar tu presencia, tu gracia, tu amor, y creer en ti, Señor, en todo momento, aun cuando callas. En el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. Amén, queridos. Vamos a Isaías 42, versículos del 14 al 17. Dice así la palabra de Dios. Perdón, es que tenía otro texto. Vamos ahora sí, Isaías 42, 14 al 17. Voy a leer la Biblia. Dios habla hoy. No es cierto, traducción en lenguaje actual. Dice así. Dios dijo: yo estuve callado durante mucho tiempo, he guardado silencio y no he dicho nada, pero ahora voy a gritar, voy a gemir como mujer a punto de tener un hijo. Mira qué interesante la comparación que hace Dios con una mamá en el parto. Dice Dios, he estado callado durante algún tiempo, he guardado silencio y no he dicho nada. Pero ahora voy a gritar, dice Dios. Voy a gemir como una mujer a punto de tener un hijo. Me parece hermosas todas estas metáforas. ¿Qué significa esto de que Dios estuvo callado, ha guardado silencio? Creo que tiene que ver con el tiempo que Dios permitió que su pueblo estuviera en el exilio. Dios permitió eso
como parte de la disciplina al pueblo de Dios por haber desobedecido a Dios, por haberse alejado de Dios, por haber roto el pacto, por no haber escuchado la voz de Dios. ¿Recuerdan que por eso el pueblo de Dios fue al exilio? Porque Dios mandaba profetas y les decía, arrepiéntanse. Y el pueblo de Dios, muchos de ellos, los reyes incluso se apartaban de Dios, adoraron otros dioses, se burlaron de Dios y finalmente fueron conquistados. Dios permitió. Hay veces que un padre deja a sus hijos experimentar las consecuencias de sus errores, porque hay cosas que no aprendemos más que, como dijo Kalimba, cuando estamos tocando fondo. Hay veces que hay cosas que no conocemos, que no aprendemos, hasta que nos topamos con pared. Así somos los seres humanos. Y Dios permitió que su pueblo fuera al exilio y ahí les enseñó muchas lecciones. Y dice, esta comparación me parece muy interesante y creo que hay una gran enseñanza en esta comparación que Dios hace con una mujer que está dando a luz. Dice Dios, ahora voy a hablar. Estuve en silencio 70 años, pero ahora voy a hablar. Y voy a gritar como una mujer que está dando a luz a un hijo. Y me encanta esta comparación porque creo que es una analogía, una metáfora que nos habla precisamente de lo que pasó con el pueblo de Dios en el exilio. Así como un bebé se tiene que gestar 9 meses en el vientre de una madre, me parece que algo así le pasó al pueblo de Dios en Babilonia. El pueblo de Dios volvió a nacer en Babilonia. Fue ahí en Babilonia, fue en el dolor, fue en el exilio, fue en la prueba, fue tocando fondo, donde el pueblo de Dios comprendió mejor que nunca quién era Dios. Hay cosas que no sabemos de Dios hasta que experimentamos dolor. No sabríamos que Dios es nuestro sanador si no pasamos por la enfermedad. No sabríamos que Dios es nuestro protector si no pasamos por el peligro. No sabríamos que Dios es nuestro perdonador si no pasamos por las consecuencias de nuestro pecado. No sabríamos que Dios está lleno de gracia si no nos alejamos de Él y pasamos por el valle de sombra de muerte. No sabríamos que Dios nos ama. Es ahí en el exilio donde conocemos mejor a Dios. Y el pueblo de Dios fue ahí en el exilio donde conoció mejor a Dios. De hecho, se sabe por la historia que fue ahí en el exilio donde se terminó de formar el Antiguo Testamento. El pueblo de Dios se quedó sin templo, se quedó sin sacrificio, se quedó sin la ciudad de Jerusalén. Entonces, ¿cómo continúa el pueblo de Dios? Bueno, se concentraron en las Escrituras y comenzaron a conocer a Dios a través de las historias de Abraham, de Moisés, de Noé, del rey David. Y fue que fueron poniendo en orden estas historias. Y fue ahí en Babilonia donde el remanente, aquellos que permanecieron en Babilonia en el exilio, conocieron mejor a Dios. Por eso me encanta esta metáfora. Dice Dios, estuvieron en el exilio, estuvieron en la prueba, pero ahora van a nacer. Y yo voy a gritar y a hablar con fuerza porque los voy a regresar a Jerusalén y van a tener una nueva vida. Es como que el pueblo de Dios va a volver a nacer al regresar a la tierra prometida y van a ser diferentes ahora, porque Dios cambiará sus corazones. Sigue diciendo el pasaje, versículo 15. Voy a acabar con montañas y cerros, voy a secar todas sus plantas, voy a convertir sus ríos en lugares desiertos y a dejar sin agua las lagunas. Qué interesante. Hace algunos versículos Dios nos estaba hablando de que Él convierte los desiertos en manantial. O sea, trae vida, trae agua a lo que está árido y seco. Pero ahora nos dice al revés. Que donde hay plantas va a secar todo, y donde hay ríos va a traer desierto, y va a dejar sin agua las lagunas. ¿Qué significa eso? Que Dios es un Dios de gracia, pero también de justicia. Y es lo que hizo con su pueblo. Por eso fueron al exilio. Porque era disciplina de Dios. Dios estaba haciendo juicio sobre su propio pueblo. Porque habían desobedecido. Como un padre disciplina a sus hijos. Pero ahora Dios los va a regresar a la tierra prometida, Dios va a convertir esos desiertos en manantial y ahora Dios va a juzgar a las otras naciones que también han sido pecadoras, porque Dios es un Dios de amor y gracia, pero también un Dios de justicia y juicio. Sigue diciendo el versículo 16, llevaré a los ciegos por caminos que nunca conocieron, los guiaré por senderos que nunca antes transitaron, y convertiré en luz sus tinieblas, y convertiré los rocosos caminos en sendas totalmente llanas. Todo esto lo voy a hacer porque no he abandonado a mi pueblo. Esto es precioso, esto es importantísimo, especialmente esta última frase. Dios le asegura a su pueblo, no he abandonado a mi pueblo. Y esto es un mensaje importantísimo porque el pueblo de Dios se sentía abandonado por Dios.
Dios había estado callado. Dios había estado sin hablar. Nos abandonó. Dice Dios, no los abandoné. Los voy a regresar a la tierra prometida. Los voy a llevar por caminos que nunca conocieron, por senderos que nunca transitaron. Esto nos habla de lo que decíamos hace rato. Los caminos de Dios no son nuestros caminos. Y a veces parece que Dios no está actuando porque no está actuando como nosotros queremos, pero los caminos de Dios son mejores. Y Dios les dice, los voy a regresar de maneras que ni se imaginaron. Y voy a actuar en ustedes de manera que ni se imaginaron. El pueblo de Dios siempre esperó que Dios viniera y que enviara un guerrero, que viniera a darles poder y gloria como en tiempos de David. Y Dios sí les dio restauración, pero no con poder y gloria, sino con un Mesías nacido en un pesebre y que predicó un mensaje de amor. Y su salvación no fue con espada y ejército, sino con el amor sacrificial de Cristo Jesús que entregó su vida por nosotros. Y así fue como Dios demostró que Él no abandonó nunca a su pueblo, siempre estuvo ahí. Solo que de maneras diferentes a lo que el pueblo esperaba, como Dios siempre está con nosotros, solo que de maneras diferentes de lo que a veces esperamos. Y termina diciendo, versículo 17, esos que confían en los ídolos, esos que adoran a las estatuas, se alejarán de ellos llenos de vergüenza. Es Dios, no los ídolos de este mundo, los que nos dan la salvación. Los ídolos prometen recompensas rápidas, por eso la gente adora a los ídolos. Porque los ídolos prometen salud, riqueza, amor, así inmediato. Suerte. Dios trabaja en un proceso. Dios trabaja a fuego lento. Y Dios a veces nos deja pasar por la prueba. Los ídolos no. Los ídolos están para sacarnos de la enfermedad, para sacarnos de apuros. Dios no es un ídolo. Dios es un Padre que no nos quiere sacar del apuro así infraganti. Lo que Dios quiere hacer es ayudarnos a pasar por la prueba, pasar por el valle de sombra de muerte con fe. Para que ese horno nos salgamos de ese horno transformados, como un delicioso pastelito, ¿no? Horneado. Para que pasemos por el fuego y seamos purificados. No para sacarnos del fuego, sino para pasar por el fuego y ser purificados. No para sacarnos del hoyo así sin más, sino para que al tocar fondo comprendamos quién es Dios y nazcamos al salir de ahí a una vida nueva. 4 desafíos tengo para ustedes. Número 1, ten paciencia, mi amado hermano. Dale tiempo a Dios para actuar. A veces Dios parece que calla, a veces Dios trabaja a fuego lento y nosotros queremos las cosas rápidas. Ten paciencia. A veces Dios te permite pasar por la prueba para enseñarte cosas maravillosas y para sacarte de la prueba renovado, con vida nueva, mucho mejor de lo que eras antes. Número 2, ten humildad. Deja que Dios corrija tu error. A veces estamos en la prueba por nuestro propio error. Nos equivocamos, pues claro que vamos a estar ahí en problemas. Son consecuencias de nuestros propios errores. Deja que Dios te corrija, mi amado hermano. Confía en el proceso, confía en la corrección de Dios. Número 3, ten confianza. Dios siempre está ahí. Descansa en la restauración de Dios. Él vencerá a tus enemigos. Y así como te juzga a ti Dios, también juzgará a tus enemigos y te dará la victoria. Y eso es seguro. Ten confianza en Él. Y número 4, ten fe en Dios. Ten fidelidad a Dios. Despójate del amor a los ídolos que prometen recompensas gratuitas inmediatas. Dios no te promete recompensas gratuitas inmediatas. Dios te promete acompañarte en el proceso para que salgas de ahí siendo una mejor persona. Salgas renovado, transformado. Ten paciencia, ten humildad, ten confianza, ten fe, aun cuando Dios calla. Gracias, Padre Santo, porque tú siempre estás actuando. A veces en silencio, a veces no te vemos, a veces no te oímos, a veces no te sentimos. Pero tú sigues hablando, tú sigues actuando, tú sigues estando, Señor, presente. Permítenos confiar en ti con paciencia, con humildad, con confianza. En el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, queridos. Espero que esto haya sido de bendición. Me encantaría encontrarlos el día de mañana. Bendiciones.